El mundo entero sufre la terrible influencia del rumbo incierto que ha elegido una gran parte de la raza humana hasta nuestros días. Y esto, sin lugar a dudas, recibe el nombre de temor y extrema preocupación, mis amigos. Finalmente, todo esto le ha llevado al hombre hacia un callejón sin salida, donde no hay escape ni vía de solución alguna para salvar la vida. Realmente así de agudo es el atronador escozor del temor, que luego de poner la vida misma en acecho, deja al ser humano sin una pizca de aliento. Definitivamente este es un ser extraviado entre dos aguas, que en aquel vaivén de la vida se ha quedado sin norte ni sur. La pregunta que debemos hacer aquí es la siguiente: ¿será que existe aún esperanza para el ser humano actual? Veamos si eso es posible. Mis amigos, el ser humano como ente inteligente no puede comprender que aquel fatídico elemento que inhibe rápidamente la poca paz que el hombre cree tener es aquel carruaje de la preocupación en el cual viaja siempre seguro y cómodo el mortal síndrome de la incertidumbre. Así de amarga e insostenible es la realidad de no poder saber lo que será de mí, más luego, más tarde, o el día de mañana quizá. Como resultado de todo esto, la gente del mundo de hoy ha recurrido a una serie de métodos sin fundamento alguno, y que aparentemente garantizan la posibilidad de que éste llegue a conocer lo que será de él en el futuro durante su vida. Entre estos métodos tenemos algunos: las cartas del conocido tarot o cartomancia, la quiromancia, que consiste en la lectura de la mano, la adquisición de una serie de amuletos y talismanes que hacen que la persona pueda sentirse mucho más segura y protegida de alguna manera, las limpias, que conceden buena suerte, y finalmente la famosa astrología, que le promete al hombre, al ser humano sin Dios, la luminosidad de las estrellas con el objeto de cambiar su destino. Qué pena. De esta manera la humanidad ha desechado la verdadera fe en el único Dios infinito, con el objeto de abrazar una fe diferente, que no tiene ningún poder para fijar el futuro, mucho peor, cambiar su destino. El gran propósito de Dios al haber hecho al ser humano a su imagen y semejanza era el de que éste pudiera reflejar su santa y genuina gloria a su paso por la vida. Tan cierto como Dios está en control de todo lo que se mueve y acontece en este mundo y el universo entero, mis amigos, de igual forma quiere Él tomar control de la vida del hombre con el fin de que éste experimente su vasta paz y consuelo. Y de esta manera verdaderamente vaya a cambiar su vida y su destino. Dios no es un intruso, mis amigos, ya que Él anhela que el ser humano reconozca su condición y rinda sin reservas toda su vida bajo la suprema autoridad de Él. Y esto en verdad no resulta nada fácil para el ser humano común, ya que ello depende de un acto de verdadera fe. Una vez que el hombre le ha entregado a Dios su vida, realmente a partir de ese momento Él es su único dueño y lo cuida de manera que nosotros, los seres humanos, no podemos comprender, ni siquiera imaginar. Cuando vengan los calores, bajo el tenaz disfraz de las agudas circunstancias que todo ser humano debe atravesar, tales como la escasez, la enfermedad, la crisis financiera, el pánico y el miedo, que son los herederos de la madre incertidumbre. Cuando el peligro que estremece los huesos y ubica la vida en acecho toca la puerta, como este momento especial que está viviendo nuestro Ecuador, Dios quiere y anhela la adecuada y genuina respuesta de parte suya y del hombre común que Él ha redimido, la cual debe ser de serenidad y de completa paz, con la cual Dios gobierna todas aquellas circunstancias.
El hombre de Dios no estará motivado en ningún grado por conocer su futuro, de ninguna manera, le aseguro, recurriendo para ello a los viejos estándares de un mundo perdido. Tendrá entonces al fin la conciencia limpia y la plena seguridad de que aquel que fija el destino es solo y suficiente para asegurar su glorioso destino y su futuro. Y ese es Jesucristo, el Señor de gloria, a quien yo predico este día. Damas y caballeros, estimados amigos y amigas que me están observando, bienvenidos una vez más a mi canal de Facebook, en mi programa Una Voz de Esperanza. Reciban un cordial saludo de su amigo servidor, el evangelista Wilson Pesantes. Deseo lo mejor y la verdadera prosperidad para todos y cada uno de ustedes en esta bella nación ecuatoriana. Realmente el día de hoy quiero compartir con ustedes un maravilloso tema que Dios me ha entregado, que lleva por título: La genuina fe me sostiene cuando la vida está en acecho. Realmente el presente estudio ha sido elaborado a través del método de bosquejo bíblico, o mejor conocido como estudio inductivo de la Biblia. Esto es libro por libro, capítulo por capítulo y verso por verso, ya que la Biblia se interpreta con la Santa Biblia. Estaremos revisando el libro de Filipenses en el capítulo 4, versos del 6 al 9 respectivamente, en la maravillosa sección del Nuevo Testamento en la Santa Biblia. No antes, me encantaría levantar una palabra de oración al Señor para que sea el Espíritu Santo, el autor de su genuina palabra preciosa, siempre pertinente, que nos guarda, que nos guía y que nos limpia, el que tome control de este programa y de lo que aquí se diga. Señor Todopoderoso, gracias te doy por ese infinito amor y esa gran misericordia demostrada en tu maravilloso Hijo Jesucristo, cuando Él vino, Señor, dejando su corona y su trono de gloria en el cielo para vestirse de la forma vil y débil del hombre. Y aún en esa condición, haberse hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, después de haber llevado una vida extraordinariamente santa, por medio de la cual nos demostró que es posible vivir lejos del pecado. Gracias, Señor, por lo que Él hizo por nosotros. Gracias por tu bendito Espíritu Santo que vino a morar en aquellos que creemos en ti y que hemos pasado de la familia de Adán a la gloriosa familia del Dios inmutable. Y esto pedimos también para aquellos que nos miran, para aquellos que escuchan el Evangelio eterno de la salvación de Cristo. Porque en ningún otro hay salvación, ya que no existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que nosotros vayamos a ser salvos. Así dice el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 2. Gracias, Señor. Bendice a las almas que van a ver el programa. Bendice su corazón, su mente, su espíritu y su ser. Guárdalos en tu misericordia de todo atraco, de todo ataque. Guárdalos de la muerte repentina. Señor, que te conozcan a ti y al noble Señor Jesucristo, el Mesías Salvador, Dios único, que tú has mandado por propiciación a causa de nuestras transgresiones. En el nombre de Jesús. Amén. La ansiedad es la manifestación de no saber qué hacer en medio de un estado de incertidumbre total, mis amigos. Dios no desprecia jamás un corazón grato. Nada sucederá a menos que el hombre busque el favor de Dios en oración. Y esto no es para nada rezar, repetir líneas, expresiones o palabras que no tienen sentido. La oración es conversar con Dios, es decirle a Dios desde el fondo de nuestro corazón cómo me siento, el dolor que tengo, si estoy alegre o si estoy triste, o si estoy enfermo, o cuál es la razón o el motivo de mi gran necesidad. Y
¿Cuál es mi condición, mis queridos amigos? Leamos lo que dice el verso 6 de Filipenses capítulo 4. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice el apóstol Pablo, el autor de esta preciosa carta, allá en los tiempos remotos de él, a los hermanos de Filipo. El apóstol Pablo exhortaba a la iglesia de Filipos en relación a lo que era el estilo de vida suya. El verso 6 de Filipenses capítulo 4 empieza con la frase: por nada estéis preocupados o afanosos. Qué expresión más severa, mis amigos, tanto para oírla como para hacerla propia nuestra. Esto realmente requiere el ejercicio de una fe fundada en el maravilloso y humilde amor de Cristo. Existe una infinidad de situaciones que acontecen en el diario vivir del ser humano. No sabemos cuáles. Cada quien conoce el mal de la olla, como dice el refrán común. Y si se pierde mi herramienta de trabajo, mi sistema emocional sufre un sacudón muy fuerte. Decae mi ánimo y de pronto me sobrecoge la preocupación y en ello la desesperación y la desidia, ya que aquello es caro y no tengo recursos para conseguir una nueva. Esto que les cuento como ejemplo es la tendencia normal del ser humano, mis amigos. Al no saber gestionar adecuadamente nuestras emociones al momento de sufrir la prueba, ni siquiera poder entender lo que pasa y la razón por la cual me ha sucedido tal cosa. Realmente quiero compartir con ustedes un testimonio personal en relación a esto, algo que me sucedió la semana pasada en vivo, mis amigos. Sucede que yo llevo mi celular a todo lado que voy en el bolsillo de mi chaqueta. Y por alguna razón se me cayó sin saber dónde. Cuando me di cuenta ya no estaba. Luego, más tarde, al regresar de mi clase, lo busqué por si acaso se me habrá caído en la cama, dije. Aquella maravillosa y útil herramienta uso yo para dar mis transmisiones. Finalmente ya no estaba conmigo. Se había ido mi herramienta de trabajo. Y es como si algo de mi vida se hubiera perdido. Se hubiera ido. Esto realmente va a probar quién soy en verdad y dónde estoy ubicado. ¿Qué es lo que pasa cuando algo así nos sucede? Enseguida botamos las manos y muchas de las veces el hombre común suele expresar epítetos nada agradables. En todo eso debe tener control genuino el cristiano verdadero. Realmente al ver esta realidad de lo acontecido, perdí el control por un instante y me enojé un poco. Soy sincero, mis amigos. Luego entré en mi habitación y me incliné al lado de mi cama y levanté una oración al Señor diciendo: Señor Todopoderoso, tú das y tú quitas. Esas dos palabras fueron las primeras que salieron de mi boca. No tengo dinero para comprar otro celular igual a ese. Cuando de repente de lo más hondo de mi ser escuché una suave y dulce susurrosa voz diciendo: tendrás un celular mucho mejor que ese que has perdido. ¡Wow! Vaya broma, dije yo. No es el tiempo ni el momento adecuado. Al oír esa voz se me restauró la paz y la esperanza de inmediato y volvió a mí aquella noche la calma. Yo le dije: ¿cómo voy a tener un celular mejor que aquel que perdí si no tengo dinero? Lo cierto es que tras la oración de fe que hice, me dormí tranquilo, ya que realmente creí lo que Dios me había dicho. Este es el secreto para vencer las circunstancias, mis amigos. Solo era gestión de tiempo.
Al segundo día, cuando llegué al lugar de trabajo, mi mejor amigo me miró fijamente a los ojos y sonrió. Yo le dije, David, se perdió mi teléfono. Y él caminó hacia adentro de la oficina. Luego, sacando un teléfono y un cargador, me dijo, Wilson, este es un obsequio para usted. Y era, mis amigos, un iPhone 7 de 128 GB de capacidad versus el mío, que era un Samsung J4 Plus de apenas 32 GB de capacidad. Esto, mis amigos, sucedió sin yo saberlo de la noche a la mañana. Gloria al Señor. Lo que Dios me había dicho en susurros era una realidad porque yo lo creí. No es una coincidencia. Entonces, qué maravillosa oportunidad para demostrar nuestra fe en medio de las circunstancias. Y no es la primera vez que me pasa. Su servidor, Wilson Pesantes, ha tenido muchas tribulaciones en el pasado, como lo tendrán todos los seres humanos. Y aquello me motiva a hablar de lo que vivo. Porque es importante recopilar el testimonio de una vida que depende única y radicalmente de aquel maravilloso poder de lo invisible, que no se ve y que no se siente muchas de las veces, pero que jamás se olvida de lo que Él ha creado. Y anhela que lo creado lo alabe y lo glorifique. Con su alma, con su cuerpo y con su espíritu, mucho más. El hombre natural se desespera en medio de las circunstancias, ya que no tiene la verdadera paz que da el Espíritu. Veamos lo que dice el verso 7 de Filipenses capítulo 4. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Con los hechos bochornosos y literalmente violentos que sacuden la continuidad de nuestro país, esta bella nación ecuatoriana, la nación toda está conmovida, ya que el miedo y la preocupación cunden por doquier. Así una dama lloraba desconsolada el día de ayer a través de un video subido a la página social de Facebook. La mujer decía a gritos y con un llanto de desesperación: ¿qué está sucediendo en mi Ecuador del alma? ¿Qué es aquello que está sucediendo? Decía la mujer a manera de pregunta, muy desesperada y desconsolada en extremo. En su rostro y su solo ser se podía observar un semblante de total ausencia de paz. Y eso, mis amigos, es el resultado de una vida gobernada por la carne, gobernada por los albores de este mundo y sin Dios. El verso 7 del libro de Filipenses capítulo 4 dice que la paz de Dios, la paz que Dios da, está por encima de todo pensamiento y circunstancia, y que guarda tanto el corazón como la forma de pensar de aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal para siempre, y que por lo tanto pertenecen a Dios. Este tipo de personas no pierden fácilmente el control emocional, mis amigos, ante las circunstancias, sean estas cuales sean, así sean las más aguerridas, ya que están absolutamente seguros de quienes lo gobiernan. Cuida y guía. El ser humano sin Dios y que vive religiosamente se mueve por la razón que dirige la fuente de sus circunstancias. Confía más en la suerte, en su habilidad para salir de problemas diversos, y no en lo que depende de un maravilloso acto de fe verdadera. Yo le invito a recibir a Jesucristo esta noche y que aprenda usted a recibir de buena gana las pruebas y que sepa que Dios, que vino del cielo en carne y sangre, que nació como un bebé, nada tuvo, pero sin embargo dio todo lo que tenía, como aquella viuda blanca que dio 2 blancas y era demasiado pobre. El fragor de la presente vida no le permite al hombre
siquiera pensar con la cabeza fría, de modo que pueda tomar decisiones adecuadas, que enrumben su vida por el camino correcto. El hombre sin Dios no sabe lo que es verdadero, mucho peor lo que es puro. No se diga lo que tiene buen nombre. Si usted se lo pregunta, óigame bien, verá lo que dice como respuesta. Veamos lo que dice el verso 8 de Filipenses capítulo 4. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algún consuelo de amor, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar, dice el apóstol Pablo, el apóstol de la fe, el autor de esta preciosa carta, en aquel tiempo. El ejemplo más claro que causa gran fragor de miedo y desesperación es aquel en el que repentinamente empieza un atronador movimiento telúrico que marca considerablemente la puntuación en la escala de Richter. Todo el mundo alrededor busca un adecuado sitio de refugio con el objeto de ponerse a buen recaudo, claro. El ser humano sin Dios fija sus ojos solo en aquello que él puede ver. Y eso, mis amigos, es su total realidad. A lo mejor es una persona honesta en la mayoría de sus acciones, pero en alguna falla a veces de acuerdo a su naturaleza. Esto también se entiende. En relación a lo que es justo, puro, amable, todo lo que tiene buen nombre, si alguna virtud hay en lo que hace o si algo merece alabanza, es en aquello que menos fija su pensamiento. El apóstol Pablo, autor de esta maravillosa carta a los filipenses, los anima a ejercitar una nueva y desafiante modalidad de pensamiento. Al comenzar el verso 8 del capítulo 4 de esta epístola, el hombre o mujer que ha nacido de nuevo, gracias al poder del Espíritu Santo en él o en ella, vive la verdad y habla la verdad siempre. Es un ser honesto de pies a cabeza en todo lo que él hace al servicio de los demás y de su familia. Está claro. Es justo viviendo bajo el temor de Dios, que no es un estado de miedo, desesperación, sino un estado de reverencia ante la presencia de Dios. Siempre, amigos, decidido a obedecer el santo mandamiento expreso en la Santa Biblia. Su mente no está centrada en tintes de inmoralidad. No quiero decir que esos pensamientos no vengan a su mente, sino que ha recibido de Dios la habilidad, la fuerza y el poder para aprender a esquivarlos con gran certidumbre. Lo cual para muchos es un vía crucis y para otros una tragedia. Dios asegura estar con aquellos que han hecho de la palabra de Dios su más alto estándar de vida. ¿Qué ha hecho usted con la palabra de Dios, la Biblia, el Evangelio eterno? ¿Se ha enfrascado en lo que dice la religión? ¿O realmente con mucha vivacidad está viviendo cada una de esas maravillosas notas inspiradas por el bendito Espíritu Santo para usted? Dice el verso 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con nosotros. ¿Qué es lo que aprendieron los filipenses? ¿Y qué es aquello que recibieron y oyeron y vieron? Por la razón que tiene Pablo para exhortarlos a hacer lo que él dice. Para que el Dios de paz esté finalmente con ellos. ¿Qué es lo que ha hecho usted para que el Dios de paz esté con usted al fin? Es la pregunta. El ser humano de corazón recto está siempre presto a aprender a través de recibir, oír y ver lo que es más conveniente para él o para ella por medio de la instrucción que Dios le da a través de sus líderes espirituales. La pregunta es, ¿quiénes son sus líderes espirituales? ¿Son sus líderes espirituales aquellos que han sido limpiados y lavados con la sangre de Cristo o son hombres mucho más corruptos que usted mismo? Es la pregunta.
Un líder espiritual que está en la tierra es un emisario del Dios único. Estas personas son muy cuidadosas de levantar palabra o juicio de valor en algún aspecto, en lo relacionado con las actitudes de los demás. No juzgan, no critican, no levantan un juicio de valor cualquiera. Estas personas añoran tener siempre una vida de paz centrada en la esperanza de aquel que nunca falla en sus promesas. Y cuidan además el gran valor que tiene su testimonio delante de los demás mortales, con el objeto de que la única gloria y honor sean solo dadas a aquel que hizo el cielo y la tierra, el cual es Dios. Al mismo tiempo anhelan que los demás lleguen a tener la perfecta paz y esperanza que Dios les ha dado a ellos en Cristo. El Señor, Dios Todopoderoso, vino a darnos esa paz, y el ser humano que está en Cristo se duele del dolor de aquellos que sufren y anhelan su total bienestar y recuperación a la vez, como también su felicidad extrema. No piensan jamás en dañar a nadie, mucho peor tomar una vida que es única, sabiendo que no tienen ningún poder para volverla a poner, acarreando juicio y maldición para ellos y sus familias. Que Dios nos libre. Ahora veamos otra escritura en el libro de Santiago, en el mismo Nuevo Testamento, capítulo 4, versos del 13 al 16. Dios nos advierte sobre jactarnos del día de mañana, porque no sabemos qué sucederá aquel día. Dios nos habla sobre la fugacidad de la vida y también de su fragilidad en el tiempo. Así que es mejor decir, si Dios quiere, así haremos. Y no decir, mañana o más tarde haré algo, porque no sabemos. Hoy estamos aquí y más luego no sabemos. Amanecemos por la gracia de Dios. Y si anochecemos un día más, que Dios permita que amanezcamos al siguiente día. Veamos los versos 13 y 14 de Santiago, capítulo 4. Vamos ahora, dice la Escritura, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y trabajaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será de ti mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, dice el apóstol Santiago, el autor de esta carta. El hombre de nuestro tiempo es mucho más liberal que el hombre del pasado. El desarrollo tecnológico lo ha vuelto más ágil en el sentido de hacerle pensar que todo va y viene y que por lo tanto hay que aprovechar el tiempo, ya que solo se vive una vez la chulla vida. La verdad, este tipo de hombres no tienen ni la más remota idea de lo que verdaderamente significa su estadía en el presente mundo en el que vivimos, la cual es un tiempo maravilloso de preparación para enfrentar sin recelo la desconocida dimensión de lo eterno cuando venga el tiempo. No tiene en cuenta la fragilidad de la vida, ni tampoco lo concerniente a su fugacidad en el tiempo. Una vez, cuando viajaba lejos a mi lugar de trabajo, que estaba a 2 horas y media de camino de la ciudad, lo hice por casi 20 años. Miraba por la ventana todas las mañanas, mientras conducía mi vehículo, la cima de las altas montañas de escarpados parajes, mis amigos. En medio de un maravilloso panorama de árboles de pino y de ciprés. ¡Qué hermosa vista! Cubiertas totalmente de neblina. Y rápidamente volví mi vista a la carretera. Y a medida que rayaba el sol, volteé de nuevo mi mirada hacia lo alto de esas montañas. Y pude constatar que aquella neblina ya no estaba más allí. Se había evaporado simplemente. La Biblia dice que nuestra vida es como aquella neblina que se posa sobre las cumbres de los montes por un tiempo y que luego ya no está. Dice el salmista David, Señor, ten misericordia de mí, mira que soy carne,
soplo que va y no vuelve. Esta es la realidad de la vida, mis amigos. Todos los seres humanos habrán hecho algunos planes para este año, estoy seguro de aquello. Y así como lo hicieron en el año 2020, sin saber lo que sucedería en ese periodo de tiempo con el mundo. Entonces el mundo quedó atrapado en el vaivén de la más horripilante y desastrosa pandemia jamás antes vista por el hombre moderno desde 1918, que era la época en la que estalló la mortal fiebre amarilla que había cobrado casi 50 millones de habitantes. Y esto era como haber caído en una terrible trampa de arena movediza, que a medida que se movía con el objeto de salir de ella, más se hundía. ¿Y qué decir al ver la solloza muerte de seres queridos y amigos que, bajo la horrenda agitación y esfuerzo por inhalar un soplo de aire, para retomar la vida, al fin, no hubo cómo, no fue posible, en consecuencia, se fueron para siempre, sin cumplir aquello que como un gran sueño planearon hacerlo en este espacio-tiempo. Lo que es peor, por la dureza de las circunstancias, sufrieron la fiera agonía y la muerte sin tener la oportunidad de despedirse de sus seres amados por la volatilidad del contagio. Y hoy estamos aquí, mis amigos, de milagro. ¿Ha contado usted con aquel maravilloso Dios que lo ha librado de aquella horrenda travesía de muerte por asfixia para hacer un plan y vivir los días venideros y meses que vienen bajo su perfecta voluntad? Es la pregunta. Medite usted la respuesta. Dios califica la soberbia como la peor de todas las jactancias, y el hombre hace planes sin estar seguro de cumplirlos. Había un hombre, según el relato bíblico, que dice: derribaré mis graneros y los haré más grandes, comeré, beberé y me embriagaré y disfrutaré todos estos años de las riquezas que he ganado. Por ahí una voz le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. No sabemos cuándo nos toca partir, mis queridos amigos. Veamos lo que dice el verso 15. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El verso 16 dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante a esta es malvada, dice el Señor. Aquel que cuenta con Dios antes de dar el primer paso al frente es hombre que ha decidido entregar las riendas de su vida a aquel que conoce mejor el futuro de lo que los demonios recuerdan el pasado. Todos sabemos que hemos de morir, mas los muertos nada saben ni nada entienden en lo relacionado con la vida en este mundo, mis amigos. Simplemente han entrado en la dimensión de lo eterno, donde no se vuelve jamás. De todos aquellos que se fueron de nuestro lado hace mucho tiempo, solo conservamos su cálida memoria, como el grato recuerdo de su breve paso por la vida. Sus anhelos, sus sueños, su amor por los suyos, así como también su pena y sufrimiento se han ido con ellos al fin para siempre. Nosotros, sin lugar a ninguna duda, vamos a ir a ellos, mas ellos jamás volverán a nosotros. ¿Se ha detenido usted a pensar en esto? Imagínese que es mejor hacer el bien que la maldad entonces, y en ello el poder practicar más el pensamiento plural que el singular. Usted dirá: no entiendo nada de lo que dice este predicador. Lo que digo es que el pensamiento plural es aquel que se preocupa por los demás, su bienestar, su estado, así como su amor y su tristeza. El pensamiento singular, el yo-yo, es que siempre se preocupa por acarrear agua para mi propio molino. Ha pasado el tiempo y en ello la vida, mis amigos. Las canas afloran en lo extremo
del ser, así como también en lo externo. La agrietada piel da cuenta de ello. Las arrugas se han formado con el tiempo y dicen que los años han pasado. De sus blancos cabellos los años pasados, dice un poema. Los vitales órganos cansados nos dan la pauta de que ya no dan más. Y de repente caen todos los sistemas. Al fin, lo único que se puede ver aquí en todo esto es que la vida es corta, a ritmo normal 70 años y en los más fuertes 80. Y la pregunta viene finalmente, ¿y luego qué? ¿Se ha puesto a meditar en esto? Le invito a meditar seriamente en esto. Conclusión. La ansiedad es la manifestación de no saber qué hacer en medio de un estado de incertidumbre total. Mucho cuidado con esto. Aquí lo más importante es no desesperarse. Lo más importante es tener calma, guardar la calma. Si usted está sin Cristo, será imposible guardar la calma. Cuando hay un atropello, cuando alguien muere asesinado por alguien y usted recibe la noticia, qué terrible. ¿Cómo albergar calma en ese momento, en ese estado? Es la pregunta. Dios da y Dios quita. Así de sencillo. ¿Qué es lo que Dios permite y por qué lo hace? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a Dios? Ya que Él tiene poder y autoridad para acabar con toda la humanidad y hacer una mejor que esta. Pero el objetivo de Dios es reaginar con esta humanidad y salvar de ella una gran cantidad. Pero depende de la mente, la voluntad y el corazón del hombre. Porque Dios es un caballero y no es un intruso. Entonces, hay que conservar la calma. Dios no desprecia jamás un corazón grato. Nada sucederá a menos que el hombre busque el favor de Dios en oración. ¿Qué es lo que hace usted cuando está en desbalance en la vida? Cuando no hay para pagar las deudas. Cuando la enfermedad visita el hogar. Visita su cuerpo y no tiene para comprar la medicina. Dios dice que la palabra de Dios es medicina para el cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Que tanto cree en el poder que hay en la palabra. A lo mejor a través de su confianza en lo que dice la Biblia, que la palabra de Dios es medicina para su cuerpo y refrigerio para sus huesos. Alguien toca la puerta y dice, sentí de Dios dejar esta ofrenda. A mí me ha pasado. Y de lo que he vivido, de eso enseño y de eso hablo. Comparto con respeto con ustedes. La oración tiene un poder sin rival, amigos. La oración hecha sin mácula, sin engaño y sin hipocresía, desde el corazón, desde lo más hondo del ser, toca el vasto panorama de la incertidumbre que existe en medio de tanta maldad. El hombre natural se desespera en medio de las circunstancias, ya que no tiene la verdadera paz que da el Espíritu. Cuando aflora esa maravillosa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, es que esa persona está gobernada por alguien diferente al que habita este mundo. Y ese alguien es el Espíritu Santo, el maravilloso don del Hijo Jesucristo, que dijo, de aquí a poco no estaré con vosotros, pues voy al Padre, al que me envió, y voy a prepararles lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Si me fuere y os prepararé el lugar, yo vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y además de esto, no los dejaré solos,
vendré a vosotros a través del Consolador, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque simplemente no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis y le habéis visto, porque el Espíritu Santo estaba con él y era él en persona. La visible expresión de la deidad del Dios Todopoderoso. Estaba aquí hace 2000 años para darle esperanza, amor, misericordia, piedad, contentamiento y deseos de vivir. Su nombre es Jesucristo. Bendito sea su nombre. Entonces el fragor de la presente vida no le permite al hombre siquiera pensar con la cabeza fría, de modo que pueda tomar decisiones adecuadas. Cuando me refiero al fragor de la vida, me refiero a lo que está pasando. Puede ser un desastre natural, un terremoto, una inundación, un tsunami en las zonas costeras. Un movimiento telúrico, un terremoto, una desgracia, o la caída de un asteroide de grandes proporciones o de la proporción que sea. Siempre tendrá un impacto nuclear, un impacto de radiación que inhibe la vida de las personas. Hablando del fragor, las necesidades básicas apremian. Y Dios anhela que nosotros tengamos esperanza. Y esa esperanza está en Cristo y no en nuestra propia fuerza. El hombre sin Dios no sabe lo que es verdadero, mucho peor lo que es puro. No se diga lo que tiene buen nombre. Dios asegura estar con aquellos que han hecho de la palabra de Dios su más alto estándar de vida. Dios nos advierte sobre jactarnos del día de mañana porque no sabemos qué sucederá aquel día. ¿Ha pensado usted en el día de su muerte? La Biblia dice que el que piensa en la muerte es sabio. ¿Ha pensado usted en ello? Le pregunto. Yo sí he pensado mucho. Le he preguntado al Señor, como dice David en los Salmos, el maravilloso cantor de Israel, el dulce y maravilloso rey David, el hombre con el corazón conforme a Dios. Señor, hazme ver mi fin y cómo será. ¿Usted cree que Dios tendría la más mínima intención de que usted conozca cómo va a morir y cuándo? Solo eso lo mataría. Estaría contando los días. Es mejor que no lo sepa, para que en su corazón haya verdadero contentamiento y que aprenda a valorar la gracia y la misericordia del único Dios. Eso puedo decirle. Realmente mi nota de condolencia a doña Verónica Zarauz, doliente esposa de Fernando Villavicencio, que en paz descanse. Un hombre valiente, un hombre aguerrido, un hombre anticorrupción. Si fue creyente o no, no lo sé. Pero si estaba en contra de la corrupción, sin duda estaba a favor de lo correcto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hay que hacer? Doña Verónica, a usted y su digna familia, en mi más sentido, esa es mi nota de condolencia. Y que Dios le dé la fuerza, la sabiduría para conocerle a Jesucristo, el Señor de gloria, que salvará a usted y su familia. Al mismo tiempo bendigo a las autoridades, al presidente Guillermo Lasso Mendoza, a sus ministros, a los señores comandantes
del Ejército Marino y Fuerza Aérea, como también de la Policía Nacional, y a los jefes de grupos que brindan seguridad en nuestro país. Y a aquellos que han sido el motivo de la preocupación de este noble pueblo pacífico. A aquellos que conforman estos grupos armados. Para ustedes también hay esperanza. Para ustedes también hay amor y hay perdón. Solo deben inclinarse ante aquel que ya pagó por ustedes lo que todavía están haciendo. Lo digo con respeto, porque nadie soy para juzgar a nadie. Y solo pido que Dios tenga misericordia. Pero depende de ustedes. Si quieren seguir en Adán, o si quieren que Dios los rescate de la familia de Adán, cuyo espíritu está muerto, y ser trasladados milagrosamente a la gloriosa familia de Dios, dulce y bella. Dios nos habla sobre la fugacidad de la vida y también de su fragilidad en el tiempo, mis amigos. Es mejor decir, si Dios quiere, haremos cualquier cosa o aquello. Dios entonces califica a la soberbia como la peor de todas las jactancias. Por lo tanto, el hombre suele hacer muchos planes sin estar seguro de poder llegar a cumplirlos. La soberbia es la hermana del orgullo, por la cual cayó Satanás, el ángel precioso. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu, dicen los proverbios. Dios mira de lejos al corazón y espíritu altivos y da gracia al corazón humilde, porque Él habita en lo más alto de la santidad y está con el humilde y el pobre, el que anhela con viva esperanza su compañía. Si usted todavía no ha hecho la oración de fe para que su nombre sea escrito en gloria con letras de oro en el libro de la vida, este es el momento más adecuado. No porque lo diga el evangelista Wilson Pesantes, sino porque esa debe ser el motivo de su mejor necesidad y la más importante. Esta entonces será la más importante decisión que usted tome en su vida. Mi querido amigo, amiga, le invito a hacer una oración que salga del fondo de su corazón de acuerdo a la condición que emana de su necesidad ulterior. Para que Dios cambie su corazón adámico de piedra en uno de carne y su espíritu muerto sea vivificado por el poder maravilloso de la sangre de Jesucristo, nueva y eficaz y eterna, que estableció el pacto eterno y perpetuo para siempre, que no hay nada más que se pueda comparar a ella. Repito una oración conmigo. Señor Todopoderoso, he escuchado tu palabra con denuedo y he sabido esta noche que el hombre sin Dios es aquel que ha nacido con el pecado de Adán y con ese cabo que ha sido roto por la desobediencia del primer hombre, al comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que le ha otorgado la muerte en su espíritu y la rebeldía de su mente, que de la posición de sierva ha pasado a ser jefa y nodriza, con el objeto de gobernar un gran abanico de deseos del cuerpo. Por lo cual, tú viendo que la maldad y el pecado había tomado gran cuerpo, dejaste tu mansión celestial y te vestiste de humanidad para dar tu preciosa vida a cambio
de la nuestra. Ahora quiero y creo que tú eres el Mesías Salvador y te invito a mi corazón como mi Señor y Salvador. Y deseo, Señor, que me laves con tu sangre preciosa y me des el bendito don del Espíritu Santo para que vivifique mi espíritu que está muerto. Creo y te pido perdón reconociendo mi pecado y mi maldad. Que quites de mí el pecado original con tu sangre preciosa y que mandes tu Espíritu Santo para que Él vivifique mi espíritu y seamos los dos uno contigo. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por darme salvación, que gozo, que alegría y que paz me has dado hoy. Gracias y la plena seguridad de que cuando muera te veré en gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por la atención dispensada en este espacio-tiempo de programa a través de mi canal de Facebook y mi programa Una Voz de Esperanza. Se despide de ustedes el evangelista Wilson Pesantes con un abrazo en Jesucristo, el Señor de gloria. Buenas noches.